Hola, soy Juana María González, nutricionista de Alimenta. En este vídeo te quiero hablar del colon irritable, también conocido como síndrome del intestino irritable, colitis mucosa o colon espástico. Lo que provoca el colon irritable son dolores abdominales que se alternan con alteraciones gastrointestinales como por ejemplo descomposición y diarrea. La principal causa del colon irritable en países industrializados como España es el estrés. Sí, otra vez vuelve a aparecer el estrés como una de las principales causas de los problemas de salud que padecemos. Por tanto, se podría decir que el colon irritable es de origen psicosomático. Normalmente, las personas que tienen colon irritable son personas con altos niveles de ansiedad. Puede afectar tanto a niños como a adolescentes o personas adultas. Piensa que el cerebro y el intestino están muy relacionados y tus estados de ánimo influyen en las secreciones intestinales. Por ejemplo, si pasas miedo, nervios, ansiedad o tristeza, puedes segregar más bilis y esta bilis puede producir más diarreas o cambios en tu tránsito intestinal. Una de las maneras de controlar estas secreciones es controlar también el estado de ánimo, y esto es algo que debes intentar trabajar tú mismo. El colon irritable es una enfermedad crónica que va alternando estados de diarrea con estados de estreñimiento. Por lo tanto, el objetivo del plan dietético será normalizar al máximo posible el tránsito intestinal para que estas personas puedan hacer vida normal. Como pauta genérica para el colon irritable, te recomiendo principalmente que evites tomar alimentos que sean muy ricos en fibra insoluble, que es principalmente la fibra de los cereales integrales y también de las legumbres. Y por otro lado, que aumentes la cantidad de fibra soluble de tu dieta, que es por ejemplo la de las frutas. Dos alimentos que van muy bien y que siempre recomendamos en consulta son el dulce de membrillo y las manzanas al horno. Los alimentos que están desaconsejados son los picantes, los alimentos con gas, el té y el café. El colon irritable es una enfermedad que en cada persona cursa de una manera muy diferente. Por lo tanto, se suelen presentar intolerancias individuales y también es trabajo del nutricionista ayudarte a descubrir esos alimentos que te producen síntomas indeseables. Normalmente suelen ser los cítricos, los alimentos más grasos, el chocolate, el café o las cebollas, pero puede depender mucho de cada caso. Para controlar los niveles de estrés, te recomiendo que te hagas infusiones de plantas relajantes como la valeriana o la pasiflora. En Alimenta encontrarás un equipo multidisciplinar que combina el dietista nutricionista con el tratamiento psicológico, que te puede ayudar tanto a mejorar tu dieta, con el objetivo de normalizar el tránsito intestinal y evitar los brotes agudos, como a mejorar los síntomas de la ansiedad y el estrés. Esto es clave para mejorar tu bienestar y tu calidad de vida. Si quieres estar actualizado en noticias de salud y nutrición, puedes seguirnos a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube o de nuestra página web alimenta2ms.com. Y recuerda, comiendo bien, mejoras tu salud.